La tormenta de nieve se extendió afuera, sus vientos helados que golpean las paredes de la cabaña de Jack. En el interior, el bombero retirado se sentó en su sala de estar, el brillo de la chimenea lanzando sombras parpadeantes a través de la habitación. La tormenta de nieve lo había aislado durante días, y el silencio solo se rompió por la grieta ocasional de los troncos en el fuego. Luego, un sonido perforó la quietud, un rasguño débil y desesperado. Jack frunció el ceño, colocando su taza de café. Escuchó atentamente, y luego fue nuevamente, esta vez acompañado por un gemido amortiguado. Se puso de pie. Su corazón comenzó a competir. El sonido provenía de la puerta principal. Caminando con cautela hacia la entrada, los ojos de Jack se abrieron cuando se acercaba a la puerta de vidrio. Allí, enmarcado contra la nieve giratoria, estaba un pastor alemán. Su cuerpo temblaba por el frío. Presionados con fuerza contra ella, había dos pequeños cachorros, apenas visibles debajo de su postura protectora. Frost se aferró a su pelaje, y su aliento salió en hojaldres invisibles mientras miraba a Jack con ojos llenos de desesperación. Jack se congeló, su mano flotando sobre el pomo de la puerta. Sabía que abrir la puerta podría significar traer problemas a su casa, pero cuando su mirada se encontró con la suya, algo profundo dentro de él se agitó. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. El corazón de Jack latió con fuerza mientras estaba congelado frente a la puerta. La tormenta se enfureció detrás del temblar alemán pastor, su aliento empañando el vidrio esmerilado. Su cuerpo estaba encorvado, protegiendo a los dos pequeños cachorros que se aferraban a su lado. Sus pequeños cuerpos estaban casi enterrados debajo de la nieve que se acumulaba a su alrededor. Jack podía ver sus costillas presionando su pelaje. Su abrigo se enmarañaba con hielo, y sus ojos suplicaban, resistentes y llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Se encogió en los suyos. ¿Qué demonios te pasó? Jack se susurró para sí mismo. Su aliento neblaba el aire frío dentro de la habitación. Instintivamente, buscó el pomo de la puerta. En el momento en que la puerta se abrió, el viento helado surgió en la cabaña, llevando el frío implacable de la tormenta. El pastor alemán no se movió. Sus patas todavía se plantaban firmemente en la nieve. Permaneció congelada en su lugar, su mirada fija en Jack, como no estaba segura de si confiar en él. «Vamos, niña, entra aquí», se convirtió en Jack, agachándose para hacerse menos intimidante. «Usted, Matrita, allá». El perro dejó escapar un suave gemido, mirando brevemente a sus cachorros antes de dar un paso adelante. Sus movimientos fueron lentos y cautelosos. Ella empujó a uno de los cachorros con la nariz, instándolos a seguir. El más pequeño de los dos tropezó en la nieve, sus pequeñas piernas luchando por mantenerse al día. Sin dudarlo, la madre la recogió suavemente por el desastre y lo llevó adentro, seguido de cerca por el segundo cachorro. Tan pronto como estuvieron adentro, Jack cerró la puerta detrás de ellos, bloqueando el implacable rugido de la tormenta. El repentino calor de la cabina hizo que el pastor alemán temble más violentamente. Su cuerpo se ajustaba al cambio de temperatura. Jack agarró una vieja manta del sofá y la cubrió suavemente sobre ella y los cachorros. Al principio se estremeció, pero cuando se dio cuenta de que él no la iba a dañar, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso y se tumbó cerca del fuego, rizando protectivamente alrededor de sus cachorros. Jack se arrodilló a su lado, su mente acelerando. Los cachorros eran pequeños, sus ojos apenas abiertos, y eran tan frágiles que podía ver que sus pequeños cofres se levantaban y bajaban con respiraciones trabajadas. Se extendió para tocar uno,
pero el bajo gruñido de la madre lo detuvo. No era agresivo, solo una advertencia, un recordatorio de que todavía desconfía de él. «Muy bien, ¿está bien?», murmuró Jack, levantando las manos en rendición. «Lo entiendo. Eres una buena mamá. Has pasado por el infierno, ¿no?». Se puso de pie y agarró un tazón de la cocina, llenándolo con agua tibia. Colocándolo cerca del perro, dio un paso atrás, dándole espacio. Ella lo miró con cautela, pero finalmente se inclinó hacia adelante, lamiendo el agua mientras sus cachorros se acurrucaban más cerca de su lado. Jack observó desde la distancia. Sus pensamientos giraban. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había terminado en medio de una tormenta de nieve con 2 recién nacidos? Su condición sugirió que había estado sola por un tiempo, lo suficientemente largo como para debilitarse y desesperarse, pero no lo suficiente como para darse por vencido. El hecho de que hubiera llegado tan lejos, llevando a sus cachorros a través de la tormenta, fue un milagro. Pero ahora qué, Jack no estaba preparado para esto. Siempre había sido un amante de los perros, pero su vida había dado un giro más tranquilo en la jubilación. No había tenido una mascota en años, y la idea de cuidar a 3 perros, especialmente a los que tienen una necesidad tan terrible, era abrumadora. Aún así, mientras miraba el marco agotado de la madre y la forma en que ella se enroscaba protectivamente alrededor de sus cachorros, sabía que no podía rechazarlos. «Tienes el espíritu de un luchador. Te daré eso», dijo Jack, su voz suave. «Supongo que eso nos hace a 2». A medida que pasaba la noche, Jack trabajó para hacerlos más cómodos. Tiró toallas para los cachorros, colocó un tazón de comida cerca de la madre y avivó el fuego para mantener la habitación caliente. El pastor alemán observó él de cerca, sus ojos rastreando cada uno de sus movimientos. Pero a medida que pasaron las horas, su postura comenzó a relajarse. Por primera vez, dejó que su cabeza descansara sobre la manta. Sus ojos se cerraron. Jack se sentó en su silla. El fuego crujió suavemente a su lado, y no pudo evitar sentir un extraño sentido de propósito. No tenía idea de lo que traería mañana, pero por ahora había hecho lo que podía. Y a medida que la tormenta se enfureció afuera, hizo una promesa silenciosa a la madre y sus cachorros. Estaban a salvo y no dejaría que nada les sucediera. A la mañana siguiente, Jack se despertó con el débil sonido de sus gemidos y el fuego crepitante que se había quemado durante la noche. La tormenta había pasado, dejando atrás una manta de nieve que brillaba a la luz del sol temprano en la mañana. Se frotó los ojos, su mente inmediatamente cambiando a los invitados inesperados que habían buscado refugio en su casa. Girando hacia la chimenea, vio al pastor alemán aún acurrucado alrededor de sus cachorros. Los cachorros se agitaron ligeramente. Sus pequeños cuerpos se retorcían bajo su abrazo protector. Los oídos de la madre se contrajeron ante el sonido de los movimientos de Jack, y sus ojos ámbar se abrieron, encerrándose sobre los suyos. Todavía había una mirada vigilada en su mirada, pero carecía de la desesperación de la noche anterior. «Mañana, niña», dijo Jack suavemente mientras se estiraba y caminaba hacia la cocina. «Veamos si podemos conseguirle algo para comer». Hizo hurgar en su despensa, agarrando una lata de sopa de pollo. No fue mucho, pero era mejor que nada. Jack lo calentó en la estufa y colocó cuidadosamente un tazón cerca de ella. Levantó la cabeza, olfateó el aire con cautela y después de un momento comenzó a comer. Los cachorros, sintiendo el movimiento de su madre, dejaron escapar pequeños gritos e intentaron acariciar más a su calidez. Jack se arrodilló a unos metros de distancia, mirando mientras ella comía. «Eres difícil», dijo suavemente.
llevando a esos pequeños a través de esa tormenta. Te mereces algo mejor que esto. A medida que avanzaba la mañana, Jack hizo un balance de su condición. La madre estaba visiblemente desnutrida. Sus costillas se dieron cuenta de su delgado marco. Los cachorros, aunque frágiles, parecían tener suficiente pelea en ellos para tratar de amamantar, sus pequeñas colas moviéndose ligeramente mientras se aferraban a su madre. El corazón de Jack le dolía a la vista. Había visto su parte de dificultades durante sus años como bombero, pero había algo desgarrador de la lucha tranquila de estos animales. Decidiendo ayudar aún más, Jack hizo una llamada rápida a la clínica veterinaria más cercana. «Oye, este es Jack Carter», dijo cuando la recepcionista respondió. «Tengo un pastor alemán y sus 2 cachorros aquí. Están en mal estado. ¿Crees que podrías echarles un vistazo?» La voz de la recepcionista era cálida pero firme. «Por supuesto, señor. Carter, podemos apretarlo esta tarde. Trae y haremos lo que podamos». Jack colgó, aliviado. Miró al pastor alemán, que ahora estaba lamiendo a sus cachorros cariñosamente. Sus instintos maternos brillaban a pesar de su agotamiento. «¿Escuchas eso, niña? Vamos a recibir ayuda». Llevarlos al veterinario demostró no ser una tarea pequeña. Jack encontró una manta vieja e intentó suavemente convencer a la madre sobre ella. Ella dudó, su cuerpo tenso, y dejó escapar un gruñido suave cuando Jack se movió demasiado cerca de sus cachorros. «Está bien», le tranquilizó, manteniendo sus movimientos lentos. «No voy a lastimarlos. Lo prometo». Después de varios minutos de suave coaxante, finalmente le permitió levantarla a ella y a los cachorros en la parte trasera de su camioneta. Jack aseguró la manta con cuidado, asegurándose de que se sientan cómodos antes de conducir hacia la ciudad. Las carreteras todavía estaban heladas de la tormenta, y Jack condujo con cautela, su mente acelerando con preguntas. ¿De dónde había venido? ¿Alguien la extrañaba? ¿O había sido abandonada, que se defendió por sí misma en el brutal frío? En la clínica veterinaria, el personal se movió rápidamente. Sus manos practicadas examinaron a la madre y los cachorros. «Ella tiene bajo peso», dijo la veterinaria, la doctora Monroe, mientras pasaba las manos por el marco óseo del perro. «Pero ella es resistente. Sus cachorros tienen suerte de haber llegado tan lejos». La doctora Monroe miró a Jack, su expresión reflexiva. «Ella ha pasado por mucho. Le tomará tiempo recuperarse por completo, pero con el cuidado adecuado estará bien». «¿Sabes de dónde vino?» Jack sacudió la cabeza. «Ella solo apareció en mi puerta anoche. No pude dejarla ahí afuera». El veterinario sonrió suavemente. «Bueno, ella eligió la puerta derecha». Cuando Jack los trajo de vuelta a casa, la madre parecía más tranquila. Los cachorros, ahora llenos de su alimentación en la clínica, se retorcieron alegremente mientras se acurrucaban en su lado. Jack se sentó cerca, observando cómo el pastor alemán finalmente se permitió relajarse. Incluso lo dejó sentarse más cerca, sus ojos suavizándose cuando él extendió la mano para acariciar suavemente su cabeza. «Estás a salvo ahora», murmuró Jack, su voz llena de emoción. «No sé por qué has pasado, pero tienes un lugar aquí siempre que lo necesite». Por primera vez, el pastor alemán se inclinó en su toque. Su cuerpo ya no riquit con miedo. Jack sintió un bulto en la garganta. La había abierto la puerta por el instinto, sin saber qué sería. Pero ahora, al ver que su confianza comienza a crecer, se dio cuenta de que ambos habían encontrado algo que había estado perdiendo. Un sentido de propósito. Y tal vez una segunda oportunidad. Los días que siguieron trajeron un ritmo constante de recuperación y confianza. El pastor alemán
a quien Jack había comenzado a llamar a Grace, estaba recuperando lentamente su fuerza. Sus ojos, una vez sunken, comenzaron a brillar con un destello de vida, y los cachorros, a quienes llamaron Nieve y Ceniza, se volvieron más activos con cada día que pasa. Jack pasó horas sentado en el piso, cerca de la chimenea, dejando que Grace se acostumbró a su presencia. Al principio, ella lo vería con ojos cautelosos, su cuerpo tenso y protector. Pero poco a poco, las paredes que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Ella le permitió sentarse más cerca. Sus gruñidos se ablandaron en suspiros ocasionales y finalmente incluso lo dejó acariciarla sin estremecerse. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Jack se sentó en el suelo, su espalda contra el sofá, mirando el fuego bailar en el hogar. Grace yacía cerca, con la cabeza descansando sobre sus patas, mientras la nieve y la ceniza cayeron torpemente el uno sobre el otro, sus pequeñas colas moviendo. Jack no pudo evitar sonreír ante sus travesuras. «Tienes algunos pequeños duros allí, Grace», dijo suavemente, mirándola. Levantó la cabeza y lo miró, sus ojos llenos de algo que Jack solo podía describir como gratitud. Extendió lentamente. Su mano se cepilló la cabeza. Para su sorpresa, ella no se alejó. En cambio, ella se inclinó en su toque. Su cuerpo finalmente se relajó. A medida que los días se convirtieron en semanas, la transformación de Grace fue innegable. Su abrigo, una vez enmarañado y delgado, comenzó a brillar con salud. Sus costillas ya no eran tan visibles, y su energía regresó en ráfagas. Jugó con sus cachorros, empujándolos con la nariz y viéndolos tropezar con la cabaña con pequeños ladridos de emoción. Jack también se encontró cambiando. Durante años había vivido solo en la cabaña, contento con la tranquila soledad de su retiro. Pero Grace y sus cachorros habían traído un nuevo tipo de vida a su mundo. Las noches, una vez silenciosas, ahora estaban llenas del sonido de jeeps juguetones y el suave acolchado de patas contra el piso de madera. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado tener un sentido de propósito hasta ahora. Una tarde, mientras Jack cortaba la madera afuera, notó Gracia parada en la ventana. Su nariz presionó contra el vaso. La nieve y las cenizas jugaban cerca de sus pies. Sus pequeños cuerpos cayeron unos sobre otros. Jack hizo una pausa, limpiando el sudor de su frente, y la saludó. Para su sorpresa, Grace movió su cola, solo una vez, pero fue suficiente para hacer que su corazón se hinchara. Cuando regresó adentro, Grace lo saludó en la puerta. Su cola se movió ligeramente mientras ella empujaba su mano con su nariz. Era la primera vez que se acercaba a él voluntariamente, y Jack no pudo esconder la sonrisa extendiéndose por su rostro. «Bueno, ¿no estás lleno de sorpresas hoy?». Grace se inclinó en él. Su cola se movía más con entusiasmo ahora. La nieve y la ceniza ladraron felizmente, dando vueltas alrededor de sus piernas con emoción. A medida que su vínculo se fortaleció, Jack comenzó a preguntarse sobre el pasado de Grace. ¿De dónde había venido? ¿Qué la había llevado a su puerta esa noche nevada? Las preguntas permanecieron en su mente, pero él sabía una cosa segura. Sea cual sea su historia, era de supervivencia y resistencia. Grace se había enfrentado a las peores circunstancias y había surgido con sus cachorros a su lado. Ella era una luchadora, de principio a fin. Esa noche, mientras todos se establecían por el fuego, Jack miró a Grace y habló suavemente. «No sé de dónde vienes, niña, pero me alegro de que me hayas encontrado. Tú y estos pequeños. Ahora eres parte de la familia». Grace levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los suyos. Había algo en su mirada, una comprensión tranquila, un vínculo que no necesitaba palabras.
Ella dejó escapar un suave suspiro y apoyó su cabeza sobre su regazo, su cuerpo completamente a gusto por primera vez desde que llegó. Jack sintió un bulto en la garganta mientras acariciaba su pelaje. No había esperado esto. No esperaba que la llegada de un perro callejero y sus cachorros cambiaran su vida tan profundamente. Pero mientras estaba sentado allí, rodeado por la calidez del fuego y los suaves sonidos de la Gracia y sus cachorros, se dio cuenta de que le habían dado algo que ni siquiera había sabido que le faltaba: compañía, propósito y una renovada sensación de esperanza. El sol de la mañana se filtró a través de las ventanas de la cabina, lanzando vigas doradas por el piso, donde la nieve y la ceniza cayeron juguetonamente sobre la otra. Grace yacía cerca, con los ojos medio cerrados mientras descansaba, pero sus orejas se animaron a cada pequeño sonido. Jack estaba junto al mostrador de la cocina, bebiendo su café y mirándolos con una sensación de satisfacción que no había sentido en años. Pero tan pacífico como parecían las cosas, una pregunta persistente fastidiaba en los bordes de la mente de Jack. ¿Dónde había venido la gracia de? Ella llevaba los signos de una vida dura: su marco delgado, las tenues cicatrices a lo largo de su abrigo, la forma cautelosa que se movía cuando se sobresaltó. Alguien le había fallado, y Jack no pudo sacudir la sensación de que quien fuera aún podría estar ahí fuera. Esa tarde, Jack decidió llevar Grace y los cachorros afuera. La nieve había comenzado a derretirse, revelando parches de tierra congelada debajo. Grace pisó con cautela al porche, olfateando el aire como si estuviera probando el peligro. Los cachorros, todavía inestables en sus pies, lo siguieron muy cerca, con entusiasmo mientras exploraban el nuevo mundo más allá de la cabaña. Jack sonrió, mirándolos. «Estás a salvo ahora, niña», dijo suavemente. «Nada te va a lastimar aquí». Pero mientras se aventuraban un poco más lejos de la cabaña, Grace de repente se congeló. Sus orejas se dispararon. Su cuerpo se tensó mientras su nariz apuntaba hacia el borde del bosque. Jack siguió su mirada. Su propio cuerpo se endureció. «¿Qué es?», preguntó acercándose a ella. Grace dejó escapar un gruñido bajo. Sus hackles se elevan. Jack entró entrecerrando los árboles en los árboles, pero no vio nada. Aún así, la forma en que el cuerpo de Grace estaba posicionado, protegido, listo para defenderse, le reúne todo lo que necesitaba saber. Algo estaba ahí fuera. Rápidamente reunió a los cachorros, acunando en sus brazos mientras guiaba a la Gracia hacia la cabaña. Una vez dentro, cerró la puerta y cerró las cortinas. Su corazón se aceleró. Grace continuó paseando junto a la ventana, sus ojos corriendo hacia el bosque. Más tarde esa noche, mientras Jack se sentaba junto al fuego, no pudo sacudir la inquietud que se había asentado sobre él. Grace yacía cerca. Sus cachorros se ubicaron contra su costado, pero ella permaneció alerta. Sus ojos movían hacia la puerta en cada sonido. Jack extendió la mano y se rascó suavemente detrás de sus oídos. «No solo estás siendo paranoico, ¿verdad?», murmuró. «¿Has visto algo como esto antes?». Sus pensamientos deambulaban mientras miraba las llamas. No podía imaginar lo que Grace había pasado para hacerla tan cautelosa. ¿Había sido abandonada? ¿Herir? Jack apretó los puños ante el pensamiento. Quien le había hecho esto no tenía derecho a llamarse humano. Al día siguiente, Jack decidió obtener respuestas. Cargó Gracia y los cachorros en su camioneta y condujo a la ciudad. El refugio de animales local era pequeño pero bien administrado, atendido por voluntarios que conocían a la mayoría de los animales en el área. Jack se acercó a la recepción, llevando una foto que había tomado de Gracia y sus cachorros. «La encontré fuera de mi cabaña», le explicó a la recepcionista.
una mujer amable de unos 40 años llamada Sara. Me preguntaba si alguien la informó desaparecida o si la reconoces. Sara estudió la foto por un momento antes de sacudir la cabeza. No la reconozco, dijo, pero perros como ella los vemos con más frecuencia de lo que nos gustaría. Muchos criadores aquí mantienen a los perros en condiciones terribles. Cuando ya no son útiles, simplemente los abandonan. Jack sintió una oleada de ira hirviendo dentro de él. ¿Quieres decirme que probablemente fue abandonada? Sara asintió solemnemente. Sucede más de lo que piensas, pero tienes suerte de haberte encontrado. El viaje de regreso a la cabina estaba pesado de silencio. Jack no podía dejar de pensar en lo que Sara había dicho. Grace había sido descartada, tirada como si no importara. Pero ella importó, para sus cachorros, para él. Y ahora estaba decidido a asegurarse de que nunca volviera a sentirse no deseada. Cuando llegaron a casa, Grace salió del camión e inmediatamente comenzó a olfatear el aire. Su cola se movió ligeramente. Sigue la nieve y la ceniza, sus pequeñas piernas trabajando duro para mantenerse al día. Jack los observó. Su corazón se hinchó con ira y esperanza. «Estás a salvo ahora», dijo con firmeza mirando a Grace. «Nadie te va a hacer daño de nuevo». Grace se volvió hacia él. Sus ojos ámbar se suavizaron. Por primera vez, Jack sintió que ella realmente entendía lo que él estaba diciendo. Y en ese momento hizo un voto silencioso. Quien la había lastimado nunca tendría la oportunidad de volver a hacerlo. Los días siguientes pasaron en una calma incómoda. Grace parecía relajarse un poco más cada día. Su confianza en Jack se fortalece. Snow y Ash habían comenzado a explorar la cabaña con una curiosidad ilimitada, llenando el espacio tranquilo con sus lúdicos ladridos y caídas. Sin embargo, a pesar de la calidez y la seguridad en el interior, Jack no podía sacudir la sensación de que algo o alguien los estaba mirando. Era tarde una noche cuando se confirmó su inquietud. Jack estaba sentado junto a la ventana, acariciando distraídamente el pelaje de Grace mientras la nieve y las cenizas dormían por el fuego. La luz de la luna iluminó el suelo cubierto de nieve afuera, lanzando largas sombras a través del patio. Fue entonces cuando lo vio, una figura parada en el borde del bosque. El corazón de Jack se detuvo. Se inclinó más cerca de la ventana, entrecerrando los ojos para distinguir la forma. La figura era alta, encubierta en la oscuridad, pero inconfundiblemente humana. No se movieron, no hicieron un sonido, solo se quedaron allí, mirando. «Grace», susurró Jack, su voz baja. Los oídos del pastor alemán se animaron, y ella siguió su mirada. En el momento en que sus ojos se encerraron en la figura, dejó escapar un gruñido profundo y gutural. Su cuerpo se tensó, mientras ella se puso protectivamente frente a la nieve y la ceniza. Jack rápidamente dibujó las cortinas y agarró su teléfono, marcando al sheriff local. «Este es Jack Carter», dijo, tratando de mantener su voz estable. «Hay alguien fuera de mi cabaña. No sé quién, pero han estado parados en el borde del bosque por un tiempo». El despachador le aseguró que un diputado sería enviado para revisar el área, pero el agarre de Jack en el teléfono se endureció. Algo sobre esto se sentía mal, demasiado deliberado, demasiado personal. Los minutos se sintieron como horas mientras Jack esperaba a que llegara el diputado. Grace se quedó junto a la puerta. Sus gruñidos son bajos y constantes, mientras Jack paseaba la habitación, mirando nerviosamente la ventana. Finalmente, los faros atravesaron la oscuridad, y Jack exhaló en alivio cuando el auto del diputado se detuvo en el camino de entrada. El diputado Miller
una mujer alta y sin sentido, con ojos afilados, salió del vehículo. Jack la conoció en la puerta, explicando lo que había visto. No era solo un transeúnte al azar, dijo con firmeza. Nos estaban mirando. Miller asintió, su mano descansando sobre la funda de su linterna. Echaré un vistazo. Quédese adentro y mantenga las puertas cerradas. Jack asintió. Su intestino se retorció mientras la miraba desaparecer en el bosque. El haz de su linterna cortaba los árboles. Se paró junto a la ventana. Sus manos se apretaron en puños mientras esperaba. Grace se sentó a su lado, sus ojos fijos en el mismo lugar, su cuerpo enrollado de tensión. Cuando Miller regresó, su expresión era sombría. «No hay nadie por ahí ahora», dijo, «pero encontré pistas que conducen al borde de su propiedad. Quien sea, definitivamente estaban mirando». Jack tragó con fuerza. «¿Encontraste algo más?» Miller dudó. Había un trozo de cuerda atado a uno de los árboles. Es viejo, pero parecía que se había utilizado recientemente. Supongo que alguien ha estado usando el bosque como campamento. La idea envió un escalofrío por la columna vertebral de Jack. ¿Crees que volverán? No puedo decir con certeza, respondió Miller, pero haré que las patrullas circulen en esta área con más frecuencia. Si ves algo más, llámenos de inmediato. Después de que el diputado se fue, la cabaña se sintió más pesada que nunca. Jack cerró cada puerta y ventana, su mente acelerando con preguntas. ¿Quién estaba ahí fuera? ¿Y por qué estaban tan interesados en la cabaña y la gracia? Mientras se acomodaba en el sillón, Grace llegó a él, presionando su cabeza contra su rodilla. Se extendió y acarició su pelaje, su voz apenas por encima de un susurro. «No te preocupes, niña. No dejaré que nadie te lastime ni a esos cachorros». Grace dejó escapar un suave gemido. Sus ojos ámbar se encontraban con los suyos. Por primera vez desde que llegó, Jack vio algo en su mirada que él no había notado antes. Se mezclaron con reconocimiento. Ella sabía algo sobre la persona en el bosque, y lo que sea, la aterrorizaba. Esa noche, el sueño no fue fácil para Jack. Se quedó junto a la ventana, su rifle descansando contra la pared a su lado, listo para cualquier cosa. Grace yacía a sus pies. Sus orejas se sacudían en cada sonido. La nieve y las cenizas se acurrucaron junto al fuego, felizmente inconsciente del peligro que acecha más allá de los árboles. A medida que avanzaban las horas, Jack hizo un voto silencioso. Sin importar qué o quién lo considera, él protegería a Grace y sus cachorros a cualquier costo. Ahora eran su familia, y él no estaba dispuesto a dejar que se quitara su segunda oportunidad. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las grietas en las cortinas, arrojando una ligera luz sobre la cabina. Jack apenas había dormido, su mente acelerando con pensamientos de la figura sombría en el bosque. Grace permaneció cerca de él durante toda la noche, su cuerpo tenso y alerta, mientras que la nieve y la ceniza dormían profundamente cerca del fuego, ajeno a la inquietud en el aire. Jack estaba a punto de verter otra taza de café, cuando Grace de repente salió corriendo a la puerta principal. Sus orejas se animaron, y un gruñido bajo retumbó de su pecho. Jack se congeló. Su mano flotaba sobre la cafetería. Agarró su rifle de la esquina y se acercó lentamente a la ventana, tirando de la cortina lo suficiente como para mirar afuera. Su estómago cayó. La figura había vuelto, esta vez más cerca, justo más allá del borde del porche. «Maldita sea», murmuró Jack en voz baja. Apretó su agarre sobre el rifle y se volvió hacia Grace. «Quédate aquí», dijo con firmeza, aunque sabía que ella no escucharía. Al abrir la puerta solo una grieta, Jack pisó el porche.
Sus botas se cruzaron contra la madera cubierta de heladas. «¿Quién está ahí fuera?», llamó, su voz estable a pesar del miedo que le roe. «Esta es una propiedad privada». La figura no se movió al principio, pero luego dio un paso adelante, revelando a un hombre de unos 40 años, con la cara sombreada por la capucha de una chaqueta hecha jirones. Llevaba una cuerda en una mano y una sonrisa en su rostro. «Ese es mi perro», dijo el hombre, su voz tranquila pero llena de amenaza. «La he estado buscando». La sangre de Jack salió fría. «¿Tu perro?», preguntó, su tono incrédulo. «Ella apareció en mi puerta a medio muerta con 2 cachorros. Si ella es tuya, ¿por qué demonios se veía así?». El hombre se encogió de hombros, dando otro paso íntimamente. «Ella salió. A veces sucede, pero estoy aquí para recuperarla». Jack levantó ligeramente su rifle, el cañón apuntando directamente al pecho del hombre. «No la estás llevando a ningún lado. Ella ya no es tuya». La sonrisa del hombre vaciló y se detuvo en seco. «No sabes con qué estás tratando, viejo. El problema de ese perro está mejor conmigo». El agarre de Jack sobre el rifle se apretó. «No, está mejor con alguien que realmente le importa. Ahora sal de mi propiedad». En ese momento, Grace apareció en la puerta, su cuerpo rígido y sus dientes descubiertos. Ella dejó escapar un profundo gruñido salvaje que resonó en el frío aire de la mañana. La sonrisa del hombre desapareció por completo, reemplazada por un parpadeo de miedo. «Gracia, regresa», Jack ordenó, pero ella no se movió. Sus ojos estaban encerrados en el hombre, y por primera vez Jack se dio cuenta de cuánto recordaba. Esto no era un extraño para ella. Este era alguien de quien había escapado, alguien que la había lastimado a ella y a sus cachorros. El hombre dio un paso atrás. La cuerda cayó de su mano. «Has cometido un error, viejo», dijo, su voz temblando ligeramente. «No sabes de qué es capaz ese perro». Jack dio un paso adelante, su rifle aún levantado. «El único error fue que pensaste que podrías volver aquí y llevarla. Ella no va a ningún lado, y tampoco lo son sus cachorros. Ahora sal de mi tierra antes de que te arrepienta». El hombre dudó por un momento. Sus ojos aparecieron entre Jack y Grace, antes de finalmente girarse y retirarse en el bosque. Jack lo observó hasta que desapareció de la vista. La tensión en sus hombros se alivió lentamente. De vuelta al interior, Jack atornilló la puerta y se agachó junto a Grace, que todavía estaba en guardia. «Se ha ido», dijo suavemente, acariciando su cabeza. «Lo hiciste bien, niña. Nos mantuviste a salvo». Grace dejó escapar un aliento inestable. Su cuerpo finalmente se relajó mientras acariciaba la mano de Jack. La nieve y la ceniza se agitaron por el fuego. Sus pequeños jeeps rompieron el silencio. Jack los recogió y los colocó al lado de la Gracia, observando mientras se acurrucaba protectivamente a su alrededor. Esa noche, mientras el fuego crujía en el hogar, Jack se sentó con Gracia y sus cachorros a su lado. Sabía que el hombre podría regresar, pero también sabía que Grace no correría esta vez. Había encontrado su hogar, su familia y su coraje. Y Jack, a su vez, había encontrado algo que no se había dado cuenta de que estaba perdiendo. Una razón para luchar, proteger y amar. Por primera vez en años, Jack se sintió realmente vivo. Juntos, él y Grace habían enfrentado la oscuridad, y juntos enfrentarían lo que viniera después. El viaje de Grace desde una puerta congelada a un hogar cálido fue notable. Su resistencia, el vínculo que formó con Jack y su inquebrantable devoción a sus cachorros mostraron el poder transformador del amor y la confianza. Juntos, enfrentaron peligro y superaron las sombras del pasado de Grace, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer.
Historias como Grace nos recuerdan el increíble valor de los animales de Courage y el profundo impacto que pueden tener en nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, deja que te inspire a tomar medidas. Considere adoptar, apoyar un refugio local o simplemente compartir este video para difundir la conciencia. Suscríbase a nuestro canal, como este video, y compártelo con alguien que ama las historias de coraje y segundas oportunidades. Juntos, podemos marcar la diferencia. Un rescate a la vez. Gracias por ser parte de este viaje.